Bien, amigos, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Yo quiero, antes de volver a darle la oportunidad, profesora, hacer una especie de confesión personal. Yo realmente en este programa me siento muy complacido, me siento muy cómodo, porque yo estoy hablando con una profesora. Cuando usted comienza a hablar, desde que lo hace, uno se da cuenta de que usted está hablando como una verdadera profesora, porque el magisterio, y yo hice mi bachillerato en una escuela de formación de maestros, es una vocación. Eso es un asunto que uno lo lleva consigo. El que le gusta enseñar es el que puede enseñar, porque la gente que hace esta tarea por complementar un salario, por ganarse un sueldo adicional o por algo parecido, normalmente no tiene las condiciones, ni el tiempo, ni lo necesario para poder desarrollar una actividad tan importante, sobre todo cuando usted está trabajando con jóvenes y con niños que necesitan en esa etapa de su vida una orientación sana, una orientación verdadera, una orientación fundada en los valores, y que eso se haga complementariamente con el trabajo que también deben hacer los padres, un trabajo que en mucha medida hoy se ha perdido, que en mucha medida hoy por el ajetreo, por todas las dificultades económicas que tenemos en los hogares, en las familias, por todas esas cosas que se nos presentan en el día a día, muchas veces los padres se alejan de los hijos, viven con ellos, pero cada uno en un mundo aparte, separado. Sí. No se da la comunicación. A veces el padre llega a la casa tan cansado que no tiene ni siquiera la voluntad o el deseo de preguntarle a un hijo suyo cómo te fue en el colegio, qué estás haciendo, cómo están tus tareas, cómo están este tipo de cosas. Y entonces el hijo lo que hace es que tiende a orientarse hacia otros segmentos de la población que no es su familiar. Puede ser un amiguito, una amiguita o un relacionado en el ambiente en que se desenvuelve. Y entonces se va separando, aun cuando viven físicamente en un mismo hogar, se van separando. Y eso es muy lamentable, porque si alguien puede hacer un trabajo importante en la vida de un niño o de un joven, es precisamente su padre, su familiar, conjuntamente con el trabajo del profesor y del maestro. Entonces, esto es algo que hay que evaluar muy bien en estos tiempos, porque ahora con los medios de comunicación modernos que tenemos, con esa facilidad que tienen los jóvenes, yo creo que en muchos casos se da la situación de que los padres le compran un celular a los hijos para que se mantengan permanentemente ocupados, mandando mensajes, ese tipo de cosas. Sí, y realmente eso está pasando porque uno se da cuenta. Y entonces eso es una cuestión muy lamentable. Así que a mí realmente, a usted que tiene esa vocación que se le nota. Yo le voy a decir dos cosas bien importantes para mí. Efectivamente, yo creo que la familia, o sea, papá, mamá, pues naturalmente, con la necesidad que hay de tú cubrir todas las demandas económicas de la vida de hoy, pues yo creo que sí, que se cargan de trabajo, que llegan cansados y demás. Pero yo creo que hay una frase que hay que repetirle a los padres cada día, y es que un papá y una mamá no se pueden cansar. Papá y mamá no pueden cansarse, ni se pueden quedar callados. O sea, que cuando llegan a sus casas o cuando llegamos a nuestras casas, aunque estemos muy cansados, tenemos que tener un tiempo para dedicarle a nuestros hijos y para preguntarles cómo te fue en tu escuela, cómo está tu tarea, y hablarles de otras cosas, e inclusive escuchar esa música que ellos escuchan y que a nosotros hoy no nos gusta tanto, porque tenemos que pensar que cada época tiene su sello. Todos nosotros, si nos revisamos, sabemos que hubo una música, que hubo algo que nos gustaba muchísimo, que no era del total agrado de nuestros padres,
pero esto no se puede convertir en una guerra. Yo creo que tiene que generarse una situación de armonía, de aceptación, de tolerancia, de acercamiento entre los padres y los hijos. Yo creo que hay que vencer el cansancio y decirse todos los días, no estoy cansada, no estoy cansado para mi hijo, no me puedo quedar callada, no me puedo quedar callado, tengo que llegar a mi casa diciendo buenas noches, buenas tardes, tengo que llegar abrazando, tengo que llegar preguntando cómo está todo, qué pasó hoy. Y esos bibis que están tan de moda, esos celulares, esas computadoras, yo le voy a decir algo, esto es parte de esta generación. Yo lo que entiendo es que los adultos que rodeamos a los jóvenes y a los niños, lo que tenemos es que determinar bien qué límites ponemos. Yo no creo que un niño de primero a séptimo grado, octavo grado, deba andar con su celular en el colegio. Porque yo creo que el colegio, la escuela, tiene las formas de cómo comunicarse con sus padres en caso de que haya una necesidad. Y sobre todo que en esas edades, generalmente, no hacen planes para irse con un amigo, pero ya sí, de primero a cuarto de bachillerato, cambia todo. Ya tenemos un muchacho que está dando los últimos 4 pasos para convertirse en un joven independiente, o vamos a decir casi independiente, porque cuando él llega a la universidad, él tiene que tener las habilidades, las destrezas, de él poder comportarse de manera tal que su mamá y su papá le puedan dar los permisos para él poder realmente manejarse en un mundo fuera de una escuela regularizada y de una familia que lo tenga tan de la mano como tenemos a un niño, pues ya de octavo grado abajo. Entonces, el celular, yo personalmente en el colegio, yo lo permito. Yo permito que los jóvenes de primero a cuarto lleven sus celulares. Claro, hicimos un trato y fue un trato práctico. Ustedes aquí tienen que traer sus celulares y dejarlos apagados. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros nos dedicamos a estar en una actividad de mensajes o de conversaciones, pues naturalmente no se desarrollaría la actividad central de una institución educativa, que es trabajar, desarrollar unos programas, adquirir conocimiento, interrelacionarnos, intercambiar ideas. Y eso yo le puedo decir que yo lo he logrado, para no ser muy pretenciosa, en un 90-95%. Hoy se quitaron en el colegio 2 celulares. Yo llamé a los alumnos y les dije, recuérdate el trato, tú tienes que saber dónde usas tu celular, porque cuando tú seas un profesional y estés en una reunión con tu grupo de empleados o tú como ejecutivo dirijas realmente un trabajo, tú tienes que dejar el celular al lado, porque si no te interrumpe y darías un mal ejemplo. Estarías diciendo, me interesa más lo que me van a decir por el Bibi que lo que estoy tratando con ustedes. O sea que yo pienso que lo que se necesita es que los jóvenes tengan mensajes claros y que las familias definan realmente esos límites. Eso es importante. Y eso realmente no se tiene que convertir en un serio problema en las casas. Yo creo que va a partir de ese, no te quedes callado, no te canses, y hay que crear entre los niños, los jóvenes y sus padres, temas que los unan. Porque a veces sin comunicación es simplemente que si rechazamos todo lo que los jóvenes traen, si nos molesta el ruido de los niños, si entendemos que sus cosas no son importantes, pues estamos estableciendo una distancia, una barrera. Sí. Tuvimos padres que también, tal vez estuvieron menos capacitados profesionalmente, pero ¿qué ocurría? Era una mamá que estaba en la casa y que interactuaba contigo. ¿Por qué? Porque no hacía otra cosa que ser una mamá y un ama de casa. Y rindieron realmente su papel, lo desempeñaron muy bien. En el contexto. En el contexto de esa época. Pero una mujer de hoy no puede limitar su vida
a eso solo. Y aquí tal vez sería bueno decir que no todo es malo, porque seguro es una forma de comunicación. A veces usted está en su trabajo o usted está en su casa, sus hijos salieron, y si los hijos andan con un medio de comunicación que usted lo pueda llamar y decirle, fulano, ¿dónde te encuentran? Lo que hay que cuidar es que eso se convierta en un conflicto entre los padres y los hijos, porque si los padres son demasiado estrictos o no entienden lo que son los intereses de los jóvenes en una etapa como esa y tratan de llevarlo a lo que ellos quieren que sean sin adoptar una política transaccional, una política de acuerdo y de negociación y de comunicación. Entonces se generan situaciones que son muy conflictivas. Entonces el joven, en lugar de tratar de comunicarse contigo o en lugar de tal vez de cogerte una llamada, lo que hace es que no lo hace porque ya lo que está esperando es que cuando tú le hables del otro lado del teléfono, lo que vas a darle un regaño o hacerle pasar un mal momento frente a los amigos y ese tipo de cosas, porque no hay cosa que ofenda más y que le preocupe más a un joven en determinada edad, el hecho de que tú le hagas pasar una vergüenza frente a un amigo, ese tipo de cosas. Entonces, los padres tienen que cuidarse mucho de eso y además ganarse la confianza. O sea, tú lo que debes tener de tus hijos son unos amigos, unas personas con las cuales tú puedes conversar, gente que quisiera decirte a ti las cosas que está pensando hacer, la gente con las cuales se está reuniendo, el ambiente que está siguiendo, para tú poder saber qué está pasando y entonces poder tomar las medidas de orientación que tú puedas tener. Pero para lograr eso hay que trabajar orden y disciplina. O sea, las instituciones educativas y las familias tienen que saber que la autoridad es importante. Autoridad no quiere decir poder mal administrado. Autoridad quiere decir realmente saber manejar con tu comunidad familiar o escolar cuáles son los límites, qué papel le toca a cada uno, qué posición tiene papá, mamá, dirección, maestro y qué posición tienen los alumnos y los hijos. Y esto es parte de lo que debe hacer la familia unido con la escuela, con el colegio. Así es, vamos a una pausa y regresamos. Banco León presenta Agenda Económica Global. El número de desempleados en España roza ya los 4,3 millones, la cifra más alta de los últimos 15 años, después de que el mes de febrero no diera tregua y sumara otras 68.260 personas sin empleo. Las autoridades españolas reconocieron que se trata de un dato malo, aunque un poco mejor que el registrado en el mismo mes de 2009 y 2010, cuando la crisis económica que sufre el país era más intensa. Banco León presentó Agenda Económica Global.